Your fight is our fight. Ваша боротьба – це наша боротьба. 2017 will be the year of offense. Рік 2017 рік буде ріком нападу. All of us will go back to Washington and we will push the case against Russia. Ми всі повернемося до Вашингтону і ми будемо відстоювати санкції проти Росії. Enough of a Russian aggression. Досить вже російської агресії. It is time for them to pay a heavier price. Час вже щоб вони заплатили важчу ціну. I believe you will win. I am convinced you will win, and we will do everything we can to provide you with what you need to win. Я вірю в те, що ви виграєте, переможете. The idea that we're going to send in offensive equipment and have planes and tanks and trains going in with American pilots and American crews, just understand, and don't kid yourself, no matter what you all say, that's called World War III. All right, I'm not saying this is World War III, but we just recalled 3,000 troops, reservists and individual and ready reserve, right? Don't know what's going on here, trying to dig down and figure out. Caliente, caliente, amigos de Sin Mentiras, información de último momento. Acaba de declarar el canciller Sergei Lavrov y se lo ha dicho claramente. Si el país de las hamburguesas y otros estados transfieren aviones cazabombarderos F-16, Moscú lo considerará una amenaza nuclear. Repito, Moscú lo considerará una amenaza atómica. En entrevista con Lente Ru hace pocos instantes. Durante las hostilidades, estoy citando a Lavrov, nuestro ejército no averiguará si cada avión específico del tipo especificado está equipado para el lanzamiento de armas atómicas o no. El hecho mismo de que tales sistemas aparezcan en las Fuerzas Armadas del comediante será considerado por nosotros como una amenaza de Occidente a la esfera nuclear. Alerta nuclear. La Ucrania de Volodymyr Zelensky podría traspasar la línea roja con un ataque que, tal como advierten Rusia, causaría un devastador accidente nuclear de escala nunca antes vista. La central de Zaporizhzhia, la cual es la central nuclear más grande de Europa y donde se debaten a fuego cruzado ambas naciones. Ante este espeluznante escenario para la región, Rusia se ha adelantado y advierte de que responderá con extrema dureza si Ucrania ataca la central de Zaporizhzhia, ocasionando tal magnitud de daños como los que se esperan. Al respecto se ha manifestado la portavoz del Ministerio de Exteriores de Rusia, María Zakharova, la cual ha lanzado una dura advertencia al gobierno liderado por Volodymyr Zelensky, según ha informado la agencia rusa de noticias TASS. En ese sentido, la prominente funcionaria ha explicado en sus declaraciones: Rusia seguirá protegiendo la central nuclear de Zaporizhzhia y responderá con extrema dureza a cualquier ataque de Ucrania contra esta instalación. El general de brigada estadounidense retirado Mark Kemmer expresó la opinión de que todos los intentos de contraataque de las Fuerzas Armadas de Ucrania no dan los resultados esperados debido al sistema defensivo, organizado de manera efectiva de las tropas rusas. Es citado por la agencia El Nacional Interés, son 20 kilómetros de infierno, así es como Kimmich describió las líneas defensivas del ejército ruso, enfatizando su extrema fuerza y escala. El general subrayó que las tropas rusas han reforzado sus posiciones con la ayuda de muchas líneas de defensa que impiden el avance de los equipos de la OTAN. Kimmich confía en que el ejército ucraniano no haya podido hacer progresos significativos desde el comienzo de la contraofensiva. Las minas rusas organizaron una picadora de carne para la fuerza de desembarco ucraniana sin permitirles ni siquiera unirse a la batalla. Los intentos de las Fuerzas Armadas de Ucrania de lanzar un asalto sin el uso de vehículos blindados se vieron frustrados gracias a las minas. La plantación de extensos campos de minas permitió al ejército ruso evitar ataques a gran escala de paracaidistas ucranianos.
Así lo demuestran las imágenes de video publicadas por periodistas militares ucranianos, en las que se puede ver cómo los intentos de asalto se convirtieron en una picadora de carne para las Fuerzas Armadas de Ucrania, incluso antes de que estas últimas pudieran unirse a la batalla. En el video, se puede ver cómo el ejército ucraniano es volado por minas antipersonal, solo unos segundos después de que pudieron desembarcar de los vehículos militares. Los intentos de las Fuerzas Armadas de Ucrania de cambiar las tácticas de las batallas en realidad llevaron al hecho de que la pérdida de soldados se multiplicó varias veces. Esto indica que el ejército ruso no deja a las Fuerzas Armadas de Ucrania una sola oportunidad para sus avances a gran escala. Hacia el día 39 de la ofensiva ucraniana, sus fuerzas apenas han logrado avances mínimos en la línea del frente, y ahora los rusos se muestran confiados en que sus defensas lograrán repeler cualquier ataque ucraniano, por el simple hecho de que ya pasó lo peor de la ofensiva, y los ucranianos han perdido por completo el factor sorpresa, la capacidad de lanzar grandes formaciones al frente, y sobre todo, los ucranianos han sufrido un desgaste mucho mayor como atacantes que los rusos como defensores. Y es que la dinámica del campo de batalla ha permitido que los rusos incluso retomen las acciones ofensivas en sectores del Donbass como Kupiansk y Advitka, donde las fuerzas rusas han enfrentado una cada vez más menguante resistencia ucraniana, que por supuesto está directamente relacionada con las graves pérdidas ucranianas en Zaporilla, pero por sobre todo con el compromiso de los recursos ucranianos al sur del país, tratando de volver su desastrosa ofensiva al menos lo suficientemente prolongada para desgastar de cierta manera las defensas rusas. Sin embargo, eso ha cobrado factura en otros frentes, dejando a su vez en evidencia el extremo desgaste de las fuerzas ucranianas. Y mientras tanto, el más reciente informe del Ministerio de Defensa de Rusia destaca que las bajas militares de Ucrania superaron las 26.000 desde el inicio de su contraofensiva en el marco de la operación militar especial rusa en Ucrania, cuyo objetivo es precisamente desmilitarizar a las fuerzas ucranianas. Illegal cluster bombs and vacuum bombs being used by the Russians. If that's true, what is the next step of this administration, and is there a red line for how much violence will be tolerated against civilians in this manner that's illegal and potentially a war crime? It would be. I don't have any confirmation of that. We have seen the reports. If that were true, it would potentially be a war crime. So, first, we have been looking at this for quite some time. And what we have been weighing is this basic question of civilian harm. The challenge of cluster munitions, as you know, is that even at low dud rates, there are some unexploded ordnance that is left, and that could potentially pose a risk to civilians down the road. So, we did not immediately come out of the gate and provide this. But we had to balance that against the risk to civilian harm if Ukraine did not have sufficient artillery ammunition. And we consulted
closely with allies in deciding to do this. And some allies who are not signatories to the Oslo Convention embraced it with open arms, said this is absolutely the right thing. No hacen falta palabras para describir la doble moral de los Estados Unidos en cuanto al uso de bombas de racimo en los campos de batalla ucranianos, ya que cuando se planteó de manera hipotética y nunca confirmada que Rusia podría usarlas en el conflicto, los estadounidenses se mostraron dispuestos a calificar el uso de bombas de racimo como un crimen de guerra. Pero ahora, 500 días después, los estadounidenses suministran por sí mismos bombas y proyectiles de racimo a Ucrania, y como es Ucrania quien los usa, no lo consideran un crimen de guerra, porque evidentemente les conviene. Y es que el suministro estadounidense a Ucrania de estas armas condenadas como inhumanas en más de 108 países, incluyendo a la Unión Europea, viene dado por la desesperación de una creciente falta de municiones en los arsenales de la OTAN, la imposibilidad de penetrar las defensas rusas en Zaporilla y la imposibilidad de la OTAN para derrotar a Rusia jugando limpio. Sin embargo, esta jugada estadounidense podría habérseles volteado muy rápidamente, pues desde el Ministerio de Defensa de Rusia ahora advierten que tan pronto se confirme el uso de estas armas en Ucrania, lo que de hecho ya podría haber ocurrido en Zaporilla, ahora el ejército ruso responderá de manera simétrica. Y es que esta respuesta simétrica implica el despliegue de sus propias bombas de racimo, y dado que las reservas y capacidad de producción de los rusos supera con creces a la capacidad productiva de la OTAN, esto significa que las fuerzas ucranianas se enfrentarán un auténtico infierno, pues una fracción considerable de los bombardeos con artillería y aviación podrían comenzar a hacerse con estas armas. A partir de las últimas declaraciones de María Zaharova, portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia, se ha generado una situación de tensión entre las relaciones diplomáticas entre Rusia y Estados Unidos. Zaharova ha puesto en tela de juicio la actuación del presidente Joe Biden al insinuar que podría estar involucrado en un supuesto suministro de armas destinadas a sacar del poder al presidente francés Emmanuel Macron. Las afirmaciones de Zaharova plantean un escenario preocupante en el cual se cuestiona la integridad de un líder mundial y se alimenta la especulación y la desconfianza entre países. La acusación de estar detrás de un suministro de armas con fines desestabilizadores no solo pone en riesgo la relación entre Estados Unidos y Francia, sino que también desafía la capacidad de Biden para ejercer un liderazgo efectivo y comprometido con los principios democráticos. Zelensky ha sido el protagonista principal de esta cumbre, que incluso le daba besos dignatarios, saltándose todo protocolo, y su esposa incluso en esa cumbre le abandonó. ¿Y por qué digo esto? Fijaos la cara con la que le mira su esposa, y es una cara como ¿qué estás haciendo? Y no solo eso, sino que su propia esposa le quita la mano a Zelensky en símbolo de rechazo público, y todos los grandes expertos en comunicación no verbal estarán de acuerdo en que ha perdido totalmente el respeto y el valor que ella le procesaba a él. ¿Y todo por qué? Porque la OTAN ha jugado con Zelensky como el que juega con un muñeco, y Zelensky ha quedado retratado como el bufón de la corte de la OTAN. En estas imágenes podéis ver cómo Zelensky estaba completamente solo, se han reído de él y de las cosas que exigían. ¿Y por qué al final Ucrania no ha entrado en la OTAN cuando todo parecía que sí? Pues lo voy a explicar a continuación.